Buenas tardes de nuevo, después de haber realizado la primera parte de este tercer encuentro, donde estuvimos analizando las dudas, los ejercicios de aprendizaje, las tareas de aprendizaje y hasta donde hemos llegado en este tema 2, que es el que le damos continuidad a lo largo de todo el módulo. En lo que nos queda del módulo, pues vamos a comenzar la conferencia panorámica introductoria de este encuentro número 3. Acá vamos a continuar en este módulo, ambientes innovadores en la gestión educativa comunitaria, y vamos a comenzar rememorando algunos conceptos que ya ustedes han manejado. Gestión integral, acá lo tienen, gestión escolar, gestión educativa, es decir que todo gira alrededor de la gestión dentro de un contexto educativo, dentro de una institución escolar. Recordemos que ustedes van a seleccionar, y ya quedaba como tarea también del segundo encuentro, una institución educativa donde van a identificar las necesidades de innovación y diseñar y proponer un plan de mejora. Hablando de la gestión, tenemos que referirnos obligatoriamente a cuáles son los procesos. Toda gestión, tenga o no este apellido, debe transcurrir por los procesos de planificación, organización, dirección y coordinación. Eso lo estoy rememorando porque ya ustedes lo han abordado. Y también en lo concerniente a modelo de gestión, el conjunto de disposiciones que facilitan a las organizaciones el desarrollo y alcance de los objetivos. Son las disposiciones, la actividad, la organización que se da a esa gestión para lograr que se cumplan los objetivos. Ahora bien, para lograr una buena gestión educativa, y aquí les traigo algunos criterios que debemos tener en cuenta y que ustedes van a tener en cuenta cuando hagan la caracterización de la institución educativa, a ver si se cumplen todos o algunos de estos criterios. ¿Cuáles son esos criterios que les propongo para lograr una buena gestión educativa? Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y objetivos, es decir, que el objetivo siempre como categoría rectora, creando las condiciones para su cumplimiento. Desarrollar una cultura democrática y eficiente con responsabilidades bien definidas dentro de la escuela, con autoridades que promuevan y potencien sistemas de participación y comunicación. Participación y comunicación son dos palabras claves para lograr una buena gestión educativa. Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa cumpla con sus funciones. Tiene que haber una organización y una estructura donde haya claridad de las funciones y se vele y se controle su cumplimiento. Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para identificar los logros, las dificultades y solucionar creativamente estas dificultades que puedan surgir. Ahora, toda gestión educativa se rige por determinados principios. No me voy a detener en todos ellos, los voy solamente a enunciar. Ustedes, como siempre, tienen esta presentación, además de en el video, en la carpeta, en la plataforma que dice presentación en PowerPoint, y ahí van a reflexionar acerca de la esencia de cada principio de la gestión educativa, y vamos después, dentro de las tareas de aprendizaje, ustedes van a seleccionar algunos de esos principios y van a ejemplificar cómo se pueden cumplir en una institución educativa y qué pasaría si se violan determinados principios que les voy a plantear en las tareas de aprendizaje. Les decía que la gestión educativa se rige por principios como el principio de la misión educativa, el principio de unidad, el principio de competencia o especialización funcional, es decir, no es todos en todos, sino cada cual en lo que le corresponde de acuerdo con la estructura y las funciones de la institución. El principio de la jerarquía o de autoridad, porque cuando este principio no se cumple, por ejemplo, es un caos la institución, todo el mundo manda, nadie manda. Principio de coordinación, es decir, la armonía entre todos los actos que se realicen con vistas al logro de los objetivos.
El liderazgo eficaz, muy importante, tiene que haber un líder. El principio de participación, es decir, tiene que haber un grado de participación directa alto, ese grado de participación de todos los miembros de la institución educativa. El principio de la toma de decisiones estratégicas, porque no solamente es para el hoy, también es para el mañana, y entonces hay que tomar decisiones que garanticen esa perspectiva de desarrollo de la institución. El principio también de la planeación estratégica, todo hay que preverlo, hay que tener una visión de futuro, hay que ubicarlo en plan, hay que controlar el cumplimiento de ese plan. Y el principio precisamente del control eficaz. Si usted orienta y no controla, hay un dicho acá en mi país que dice confía pero controla. Y eso es importante porque usted puede orientar muy bien, puede haber mucha participación para cumplir las orientaciones, pero si no hay control realmente, entonces no llegamos al éxito, no llegamos al cumplimiento de los objetivos. Ahora, cuando hablamos de una institución que educa, ¿de qué tipo de institución estamos hablando? Y aquí les traigo algunas características de una institución que educa. Dentro de esas características tenemos la racionalidad, es decir, la disposición lógica de los elementos para la consecución de los logros que se quieren alcanzar. La flexibilidad, que es la capacidad que tienen las organizaciones, las instituciones escolares, para adecuarse a las exigencias de la práctica. La permeabilidad, como una necesidad de apertura al entorno, de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. La colegialidad, que es la concepción del centro como una unidad de planificación, de acción, de evaluación, de cambio y de formación. Para que estas características se cumplan de una institución que educa, tiene que haber una estructura para organizar la participación en el centro. Y aquí vemos que en toda institución educativa contamos con el profesorado, con el alumnado, con la familia y con el personal no docente. Ahora, ¿cómo participan estos factores en la institución educativa para que ésta eduque realmente? Bueno, hay determinada estructura organizativa. En todo centro educativo hay, en unos se llaman de una forma, en otros se llaman de otra, pero en todos hay una estructura jerárquica que une, organiza, planifica y controla la labor de todos estos factores. Por ejemplo, el profesorado tiene vínculo directo con estas estructuras. El alumnado también se relaciona con ellas. La familia también. Y el personal no docente, que bueno, con el consejo escolar. Si no hay una estructura para organizar la participación de los diferentes factores en un centro, realmente es una invitación al fracaso, podríamos decir. Una estructura que exista, pero que sea funcional, que no sea una camisa de fuerza, que esté bien pensada, bien estructurada, de acuerdo con las particularidades de la institución educativa a la que pertenece. Para todo esto, tenemos que trabajar en función de la innovación. Recuerden que estamos en el módulo de ambientes innovadores en la gestión educativa comunitaria. Y en los procesos de innovación vamos a ver dos planos, que son las intenciones, es decir, qué queremos cambiar, y las realidades que hemos cambiado. Y todos esos factores y todas esas estructuras a las que hacíamos referencia anteriormente tienen que hacerse estas preguntas, organizar su actividad de acuerdo con ellas y controlar hasta qué punto hay una respuesta positiva a esas dos preguntas. Por lo tanto, hay que darle seguimiento al logro o consecución de las intenciones, porque podemos tener muy buenas intenciones, pero tiene que haber planes complejos para garantizar las realidades. Y ya estamos hablando, y ustedes en una actividad de aprendizaje del encuentro pasado tenían que establecer la relación entre cambio, reforma e innovación
y cómo toda esta relación entre cambio, reforma e innovación debe conducir a la mejora y al éxito. Si hablamos de cambio, aquí entonces hacemos una breve caracterización, que es cuando se produce una transformación y es posible comparar la situación inicial con la situación final. Es el efecto y fin de cualquier innovación o reforma. Aquí pueden apreciarse cambios estructurales formales que pueden afectar a todo el sistema o a alguno de los componentes del sistema. Ya cuando hablamos de sistema hablamos de la institución educativa como un todo. Y cambios cualitativos que pueden ser a nivel de toda la institución, es decir, de toda la escuela, o a nivel de un aula. Ahora bien, si hablamos de reforma, estamos hablando de cambios a gran escala que pueden ser promovidos, diseñados por organismos e instancias externas, pueden ser de arriba abajo, de fuera adentro, prescritos, a veces son impuestos, y un ejemplo de ello son las grandes reformas de la mitad del siglo pasado en Europa. Actualmente en las concepciones educativas se le da un carácter participativo, o se le debe dar un carácter participativo a todo cambio, a toda reforma, a toda innovación que se vaya a realizar en la escuela. Si hablamos de innovación, y de esto hemos hablado mucho en el encuentro anterior, la innovación ya son cambios más restringidos, puntuales, orientados fundamentalmente a aspectos cualitativos, cambios desde abajo, desde dentro, porque ya son necesidades sentidas, necesidad de transformar, promovido por el profesorado de una forma que puede ser individual la innovación o pueden ser innovaciones con la participación de todo el colectivo. También se pueden promover desde fuera, no solamente desde dentro. Ahora, el sentido del cambio, ahí tenemos que ver si es el uso de materiales nuevos o revisados, si es el uso de nuevos enfoques didácticos, si es alteración de las creencias, porque cambiar, ¿qué significa? Si queremos mejorar, ¿qué aspectos hay que cambiar? Estas preguntas hay que hacérselas permanentemente para ir microlocalizando los elementos que deben ser objeto de cambio, de reforma o de todas formas, en estos aspectos, en estas categorías de cambio, reforma e innovación, hay que tener en cuenta dos puntos de vista. Un punto de vista estructural funcional, es decir, crear condiciones organizativas, tiene que estar presente el liderazgo de la dirección del centro, tiene que haber coordinación, una cultura colaborativa que no se hace en 2 días, y ejemplo de esto son las llamadas escuelas eficaces, movimiento para la mejora de la escuela, los modelos de calidad. La confianza en la gestión del cambio. Si usted no confía en lo que está haciendo para cambiar, realmente eso es un fracaso planificado. El otro punto de vista es el punto de vista cultural individual, porque el cambio depende del compromiso y la implicación del profesorado. Si los profesores no están implicados, comprometidos con el cambio, pues realmente es imposible. En una palabra, es totalmente imposible. Porque la innovación debe partir de la comprensión del cambio y del estímulo hacia la mejora de la práctica. Porque la práctica, como criterio de la verdad, es el soporte sobre el que se pueden cambiar las condiciones organizativas. Si usted no comprende el cambio y un estímulo para mejorar su práctica, por eso los profesores tenemos que estarnos autoevaluando permanentemente. No es que el jefe de cátedra, el director, el jefe de grado, el coordinador de la asignatura, pues nos esté evaluando. Sí, esa evaluación es externa y es válida, pero nosotros tenemos que ser autoevaluadores permanentemente para crecernos profesionalmente todos los días y para poder identificar, porque como no somos perfectos, ningún ser humano es perfecto, qué aspectos de nuestro desempeño profesional puede y debe ser mejorado cada día. El cambio tiene un sentido subjetivo, desde luego, porque hay diferentes interpretaciones que dependen de las condiciones, de la adecuada explicación que los promotores del cambio hagan, de las interacciones que propiciemos entre las personas y la interpretación individual que cada uno de nosotros haga acerca de la necesidad y la posibilidad del cambio. Hay algunas lecciones que quiero transmitirles sobre el nuevo paradigma del cambio.
Lo importante no se puede imponer por mandato. La imposición en cuanto al cambio, la innovación, la reforma no es algo que funcione. El cambio es un viaje, no es un proyecto establecido. No es lineal y está cargado de incertidumbres, de posibles retrocesos incluso. Los problemas tenemos que verlos como nuestros amigos, porque son inevitables y sin ellos no se aprende. El individualismo y el colectivismo tienen un poder equitativo y el colectivismo debe tener su peso específico en estos procesos de cambio. Tiene que haber un equilibrio entre centralización y descentralización, porque ningún exceso es bueno, y en este caso esto es válido. Las conexiones con el entorno son esenciales. Las mejores organizaciones son las que aprenden externa e internamente. Si usted se encierra en sí mismo y no se proyecta hacia el entorno, pues realmente no tiene posibilidades de éxito. Y todas las personas son agentes de cambio. En una institución educativa hay que contar con todas las estructuras, con todos los factores que veíamos anteriormente en la pizarra anterior, en la presentación anterior. Aquí les traigo un modelo de cambio estratégico, hablando de cambio. Aquí tenemos las estrategias, aquí tenemos la misión y la visión de la institución, que son elementos que después en gerencia educativa, en otro módulo, vamos a profundizar, pero bueno, ustedes saben lo que es misión y visión. Partimos de la situación actual, teniendo en cuenta un diagnóstico, tenemos en cuenta el entorno y vamos a ver las estrategias con la participación de todos los implicados, reconociendo que hay barreras para todo ello. Y entonces tenemos que diseñar objetivos para traspasar esas barreras y llegar a la visión, y cada objetivo pues tiene determinados planes de acción. Y si cumplimos con estos elementos que se reflejan en esta gráfica, estaremos garantizando, por lo menos propiciando, un cambio estratégico en la institución. Estos aspectos para el plan de mejora que ustedes van a diseñar una vez identificadas las necesidades en la escuela seleccionada les van a servir. Y aquí, bueno, es el mismo concepto, pero ya resumido, de situación actual a donde queremos ir con las brechas y la atención creativa y los saltos cualitativos que tenemos que dar para lograr salir de la situación actual y mediante el cambio llegar a donde queremos ir. Y acá les he querido representar este modelo de planeación estratégica, la planeación estratégica de la que hablamos, que primero comenzamos soñando, tenemos una visión, tenemos una misión determinada, trazamos los objetivos estratégicos, trazamos las estrategias, tenemos en cuenta las barreras y elaboramos los planes de acción para aplicar los recursos, las personas, tanto humanos como materiales, la acción, la guía, cuando, es decir, ya la acción en el terreno. Hasta aquí los aspectos introductorios acerca de el cambio, los principios de la gestión educativa y otros elementos que fuimos viendo. Como yo les decía en el encuentro pasado, y así está en la guía, ustedes van a hacer un estudio de caso. Van a aplicar el método de casos como herramienta pedagógica en las instituciones educacionales. No vamos a aplicar el método de caso puro como método de investigación. El método de caso es uno de los métodos de investigación. Aquí lo vamos a aplicar no tan profundamente, dado el poco tiempo de que dispone, sino como una herramienta pedagógica, aunque sí toma de todas formas elementos del método de caso como método de investigación. Pero lo vamos a utilizar más bien como herramienta pedagógica en las instituciones escolares. Aquí, bueno, tenemos la escuela con sus características, su claustro, su currículum, la didáctica que aplica. Aquí tenemos el contexto económico y social en que se desenvuelve la escuela, esto lo sabemos, y el contexto cultural, la familia, los valores, los amigos, la escuela, los maestros, los compañeros, y su papel en la gestión educativa y en los estudiantes. Actualmente tiene mucho peso a las redes sociales y todo lo que ustedes conocen. Y bueno, la sociedad actual, una sociedad global,
que plantea nuevas necesidades, profesionales diferentes y un contexto económico-social complejo, a veces incierto, un contexto cultural que hay quien plantea que hay valores en crisis, la sociedad planteando nuevas necesidades, la escuela con la necesidad de cambio. Es decir, que hay toda una situación bastante compleja, pero además esto es lo general. Pero cada escuela es un caso. Cada escuela tiene sus particularidades y por eso vamos a aplicar el método de caso como herramienta pedagógica. ¿Qué es un caso? Aquí les planteo que un caso es la descripción de una situación real que debe incluir una toma de decisión, un desafío, una oportunidad o un problema que debe ser enfrentado dentro de una organización determinada. Los casos tienen determinadas características, determinados requerimientos, deben ser reales, significativos, acordes a objetivos pedagógicos, estamos utilizándolo como herramienta pedagógica, motivadores e interesantes, que estimulen el trabajo intelectual, comprometedores y que representen fuente de actividad para individuos y grupos y que permitan la integración de nuevos conocimientos. Por eso ustedes, cuando vayan a aplicar el método de caso como herramienta pedagógica en la escuela seleccionada, van a integrar todos los conocimientos que hemos trabajado en este módulo y que estamos trabajando y que trabajaremos posteriormente. El método de caso, por lo tanto, sigue una estrategia determinada. Se presenta el caso, se identifican las necesidades de aprendizaje para su solución, se analiza la información, se resuelve el caso y bueno, se identifican nuevas necesidades porque la vida y la práctica es mucho más rica que todo lo que nosotros podamos imaginar y cuando se resuelve una necesidad, pues surgen nuevas necesidades. Un caso se resuelve, y aquí lo reflejamos, desde el análisis hasta la decisión. El análisis es de quién, por qué, cómo, qué y cuándo, y entonces llegamos a la decisión. La presentación del caso pues lleva determinados requerimientos, la longitud, la información, la organización, los anexos, el formato. Todo esto ustedes lo van a revisar después con calma para aplicarlo. En los casos se plantea que hay una dimensión analítica y puede haber un caso simple cuando el problema está definido y las alternativas están consideradas y la decisión final está tomada. Hay un caso medio que es con características iguales al simple, pero la decisión final no está incluida, y hay un caso complejo cuando ni siquiera está definido el problema. Yo creo que ustedes van a trabajar en casos complejos porque son ustedes los que van a definir, desde luego con un enfoque participativo con los miembros de los centros educacionales donde van a trabajar, pero van a definir el problema y a partir de ese problema pues determinar las alternativas y proponer una decisión que va a ser el plan de mejora que ustedes van a tener como actividad final. Pero además hay una dimensión conceptual en los casos, es decir, qué teorías, conceptos o técnicas son necesarias para la comprensión y resolución del caso, porque no estamos trabajando con la empiria, no es empírico, sino que tenemos un fundamento científico en los contenidos que hemos ido abordando a lo largo del módulo para aplicarlos y elevarnos al nivel de creación, como les decía desde el primer encuentro. Vamos a trabajar con lo reproductivo como base, pero para sobre esa base aplicar y sobre esa base todavía más alto crear. La evaluación de los casos, bueno, ¿en qué se tiene en cuenta? Si se identifica el problema, el análisis del problema, el análisis de las alternativas, que sean legítimas las alternativas seleccionadas, las recomendaciones que se dan, que sea razonable la fundamentación, que sea factible el plan de acción o plan de mejora que ustedes van a proponer, que haya congruencia, es decir, correspondencia entre el análisis y la acción, la presentación y la participación de los miembros del equipo en ese método de caso, en ese estudio de caso. En síntesis, quiero decirles que el método de caso, ¿para qué se usa? Bueno, para fomentar la interacción, y así lo vamos a garantizar con ustedes, comprender los problemas complejos en relación con la institución que hayan seleccionado,
estimular la flexibilidad mental, el pensamiento alternativo, el pensamiento divergente, como siempre les digo, recuperar experiencias, porque ahí ustedes van a involucrarse también y van a tomar en cuenta los referentes vivenciales que en su labor profesional ustedes han aplicado, tomar decisiones, unir la teoría con la práctica, involucrar al estudiante, en este caso ustedes como maestrantes van a estar muy involucrados, y promover la interdisciplinariedad, es decir que desde un solo ángulo no podemos analizar el caso, sino que tenemos que armonizar e integrar diferentes disciplinas. Por lo tanto, el método de caso, les digo, nos permite formar profesionales que desde la teoría y el conocimiento abstracto vinculados con la práctica sean capaces de aplicar estos elementos en su actividad profesional y lograr hasta donde queremos llegar, a soluciones creativas. Aquí les traigo una cita en esta cita de Vygotsky, él planteó, de los problemas nacen las teorías, es decir, de la práctica nacen las teorías. Y lo que después volvemos, como les he planteado en otras ocasiones, a una práctica cualitativamente superior. Cuando ustedes identifiquen los problemas en la institución educacional, ustedes apliquen la teoría que han adquirido en este módulo y en otros. Reflexionen y entonces propongan soluciones. Ya estamos entonces en el camino dialéctico del conocimiento, de subir de la práctica, elevarnos a la teoría y retornar entonces a la práctica, pero una práctica cualitativamente superior. Y les traigo como cierre un pensamiento de José Martí. Ya les hablaba del apóstol de Cuba, José Martí, que hizo mucho énfasis en aspectos prácticos. Fue una mente muy brillante y para muchas cosas de la vida y de las profesiones, pues podemos recurrir a él. Y Martí decía, ver después no vale, lo que vale es ver antes y estar preparado. Por lo tanto, vamos a trabajar con el método de caso para elaborar ese plan de mejora y ayudar a la institución educativa que ustedes hayan seleccionado a mejorar, a innovar y a proyectarse hacia el futuro, elevando la calidad de su labor profesional. Hasta aquí esta conferencia. Bueno, gracias por su atención.